Talleres puede soñar. Está en los octavos de final de la Copa Libertadores y es de los pocos equipos que está clasificado en solo 4 fechas. Realmente muy meritorio lo de la T, que hay que decirlo, para mí las primeras 2 fechas, si bien sacó excelentes resultados en cuanto a rendimiento, a mí no me había convencido. Siento que había tenido un poco de suerte tanto contra Sao Paulo como contra Barcelona. Eso ya quedó un poco en el pasado. Los últimos 2 partidos que tenían mucha importancia ganarlos, los ganó con contundencia y merecimiento. Siendo este último, el que vamos a analizar ahora, contra Barcelona, un equipo que sí tenía un nuevo técnico, pero que así todo tenía un gran plantel y que le plantó cara en este partido, y ganándole bien, sabiendo cómo reaccionar en los momentos adecuados, sabiendo qué es las cosas que le molesta al rival y haciéndosela para fomentar sus debilidades, siendo efectivo, haciendo bien los cambios. Realmente pienso que Talleres está en una situación muy cómoda para poder llegar a octavos de final de Libertadores primero y poder tener, por ejemplo, otros cuartos de final después de poco tiempo, que para Talleres evidentemente es un gran logro. Barcelona, decepcionante. Realmente quedar eliminado tan rápido en una competencia en la de que ha llegado a estar en instancias tan decisivas hace no mucho tiempo es realmente decepcionante. Pero también le tocó un rival muy complicado junto con Sao Paulo, que en cuanto a consistencia no estuvo tan bien como la T, pero que cuando le tocó jugar en Ecuador, le ganó. Entonces, creo que por ese lado viene lo que le pasó a Barcelona, que para mí era ultra candidato a clasificarse junto con Talleres en un duelo muy parejo, pero fíjense que solamente tiene 2 puntos. Talleres 10. Entonces, la diferencia existe. Así que, sin más preámbulos, analizamos Talleres 3, Barcelona de Guayaquil 1 y el pase de la T a la siguiente instancia. No voy a poner en duda que Talleres jugó mejor que su rival. Incluso podríamos aseverar que la gran mayoría del tiempo y en los momentos más importantes, el que mejor jugó fue el equipo argentino. Ahora, es mucho más interesante entender cuándo jugó peor, porque eso es lo que más mérito le da a la T. El haber podido recomponerse en momentos en los de que no estaba el partido tan cómodo como lo estuvo después, que jugó con mucha holgura. Y esto, curiosamente, y creo que mérito de Holland y quizás un poco desmérito de los jugadores de Barcelona, fue en ambas ocasiones al principio de los tiempos. Al principio del primer tiempo, que para mí Barcelona estaba siendo superior, siendo un partido más parecido al que había tenido en Ecuador, y después al principio del segundo tiempo, con un cambio incluido que para mí fue interesante, también siendo superior y descontando en un momento en el que, desde mi punto de vista, no supieron aprovechar esa especie de ventaja anímica de marcar un gol. Ahora vamos a ahondar en esta superioridad de Barcelona y cómo Talleres se supo recomponer con sus virtudes, pero es súper importante entender que sí fue superado, pero que esa especie de mejoría que tenía su rival obviamente era por algo, siempre hay una explicación lógica para ese tipo de cosas. Y Talleres, durante ese transcurso, ya sea por su técnico, ya sea por la interpretación de sus jugadores, supo qué hacer, supo cómo presionar de más, meter más garra, replegarse un poco más, aprovechar las contras, movilizarse, para que justamente esto deje de pasar, y dejó de pasar. Y yo, cuando estaba viendo el partido del primer tiempo, estaba pensando, uy, se le complica. Y de repente, de un minuto para otro, cambia la dinámica, cambian algunas cosas, y se ponen en ventaja. Y no es que se ponen en ventaja de casualidad y eso es lo que rompe el partido, hace que juegue mejor. No. Venían mereciendo ponerse en ventaja y encima fueron efectivos, que es súper meritorio. Debo decir que si Barcelona cae a la Copa Sudamericana, que hasta ahora lo estaría haciendo, puede ser un equipo muy peligroso, más que nada en el desarrollo que puede tener con Holland, porque tiene un equipo súper interesante. Vamos a hablar un poco de lo que tenía y de cómo jugaba, para en base a esto entender cómo fue superior y también cómo reaccionó la T. Por un lado tenía 2 mediocampistas súper buenos. Por un lado Gaibor, que es mixto, tiene recuperación, pero además tiene momentos en los que transiciona con la pelota hacia adelante, hace pases en profundidad. Tiene esa característica de jugador que no es Díaz, que es el 10 del equipo, móvil, versátil, que se va por un lado para el otro, que puede pegar al arco y demás, pero que sí puede hacer pases interesantes hacia adelante, pero también recuperar pelotas. Para mí, de los mejores de la cancha, Gaibor, en cuanto a Barcelona. Y al lado, Sousa, que la verdad que me encanta y que creo que es un jugador con muchísimo potencial para cualquier equipo de Sudamérica. La cantidad de recuperaciones que tuvo y cómo corre y cómo está siempre bien ubicado y cómo marca y cómo recupera pelotas es súper meritorio. En ese primer tramo del primer tiempo, que es donde nos estamos metiendo ahora mismo, fue clave para que Talleres esté súper incómodo. Incluso una de las jugadas en las de que Benavides intenta hacer una especie de transición ofensiva muy rápida, hace un control un poco largo, Sousa recupera y llega a la jugada más clara en ese primer tiempo, que era ese tiro que Corozo desperdicia en un centro largo, que en el segundo palo estaba solo y le pega a la red, pero la red de fuera. Ahora, Barcelona, a través de 2 mediocampistas súper consistentes, que ambos recuperaban, pero que encima también ambos tenían capacidad de conducción y pase, más que nada Gaibor, tenía un dominio.
recuperaba, estaba más atento, físicamente se notaba que era un poco superior y de esta manera tenía esa recuperación que ahí partía muchas de sus jugadas. Díaz siempre móvil, teniendo algunas conexiones con los extremos. En el caso de Corozo quizás más para finalizar, pero también a veces soltándolo, Rangel, que es el lateral derecho, hacia él para que corra un poco. Por otro lado, Joao Rojas, que para mí fue el mejor del partido de Barcelona. Siento que la capacidad de gambeta que tuvo, cómo me terminaba metiendo un gol, cómo se centralizaba. Muchas de las ocasiones de gol de Barcelona en esos primeros tramos del partido tenían que ver con situaciones en las de que Rojas, retrasado en la cancha, se quitaba quizás algún rival de encima, que podía ser Portillo, que podía ser Ortegoza, que podía ser Bota, que podía ser Navarro, y para mí fue el que menos pudo descifrar en todo el encuentro la T. Y creo que fue una gran virtud el hecho de que Rojas no haya ubicado solo como un extremo como sea Corozo, sino que se retrase un poco. Esto le daba mucho más volumen de juego en una zona en la que Talleres tiene muchos jugadores, entonces era súper útil y muchas veces era lo que descontracturaba las jugadas, donde una gambeta supera una marca, supera otra, ya el pase que venga ahora va a ser en un campo mucho más liberado. Entonces, en base a estos criterios y después un Adonis Preciado arriba que luchaba con los centrales, que es fuerte y que pivoteaba porque tenía talento para gambetear o para retroceder, Barcelona imponía un juego físico, vertical y que tenía combinaciones, tenía gambeta, tenía vertiginosidad y creatividad por tanto. Y no es que haya generado 10 ocasiones de gol porque estamos hablando de un tramo pequeño del partido, pero un tramo pequeño y evidente en cuanto a la superioridad de Barcelona. Ahora, Talleres lo que empezó a hacer fueron, para mí, dos cosas principalmente y tienen que ver con específicamente la intensidad. Por un lado, la intensidad de presionar un poco más en la salida. La presión en la salida y la presión constante a los jugadores de Barcelona fue realmente admirable. Y diría que también pasó en el segundo tiempo por algunos tramos, pero el primer tiempo fue mucho más evidente porque fue donde más superior fue Talleres. Y era como ver constantemente cómo cualquier jugador estaba detrás de la línea de la pelota y presionando. Y cuando la tenía Sousa, siempre había uno por ahí. Y cuando la tenía Rangel, uno de los laterales, o lo tenía Chalá, siempre había uno por ahí. Talleres no tuvo prácticamente nadie que se quede solo para atacar o para esperar una recuperación y contraatacar. O sea, solamente Girotti lo hacía. Pero hasta alguna vez Girotti pudo haber recuperado. Sosa, por ejemplo, tanto en el primero como en el segundo tiempo, siendo que es uno de los jugadores más talentosos y de los que más le podríamos permitir que no haga nada, recuperó pelotas, estaba en la zona de la pelota en alguna jugada en la que terminaba rebotándose y le recuperaba Talleres. Tenía muchas ocasiones en las que era él el que estaba ahí marcando al que tenía que marcar, cuando no necesariamente lo tendría que hacer, más teniendo en cuenta que Talleres rápidamente se pone en ventaja. Esta presión que hizo que básicamente Barcelona tenga menos libertad para pasar la pelota y que la pierdan jugadores que quizás no están tan preparados para superar ese tipo de presiones. En vez de que Gaibor o Sousa lo reciban con comodidad, de repente presionaban a Sosa, que era uno de los centrales. Y Sosa ya empezaba a sentirse incómodo e justamente a base de eso muchas veces generaba ocasiones Talleres. A través de que Sousa estaba presionado, le tenía que reventar y la recuperaba la T. O hasta que cuando la reventaba mal y había una recuperación alta. Talleres, a través de una presión, entendió que claro, si no la reciben cómodos los que están jugando bien, me ahorro un paso. Y encima, si la recupero más adelante. Esto se sumó a cuidar más la pelota. Esto podría parecer una cosa muy básica, pero empezaron a tener posiciones un poco más largas, adueñándose del juego y dejando que haya más minutos donde tenga tiempo Barcelona para hacer algo. Si vos jugás muy rápido y apurado porque te ves incómodo o porque querés asegurar o porque no querés tener riesgos innecesarios en zonas de la cancha, quizás terminás siendo demasiado vertical y eso hace que pierdas más rápido la pelota y que tu rival tenga más tiempo con la posesión. En cambio, si vos la mantenés más tiempo, tu rival tiene más tiempo en el que estás sin tocar la pelota. Y encima, cuando la tiene, vos lo presionás, hace que prácticamente siempre esté incómodo. O sea, porque la tenés mucho tiempo vos y él la quiere tener, porque recordemos que Barcelona partía de este partido obligado a ganar, porque tenía ya mucha desventaja de puntos. Pero encima, cuando vos la tenías estaba incómodo y cuando vos no tenías la pelota también estaba incómodo porque vos lo presionabas. Entonces tenía ese plus de intensidad en ambos lados y hizo que Talleres empiece a tener muchas ocasiones de gol. Una de ellas es el gol de cabeza de Catalán, bien pateado por Portillo. Hay que darle mucho mérito a Portillo, la verdad que tiene un partido muy completo, tanto en recuperaciones como en algunos pases en profundidad, como en algunos cambios de frente, con algunos pases simples pero bien realizados. La verdad que se lo notó súper consistente. De los últimos partidos que he visto de Talleres, el que más me gustó de Portillo, que tiene todo el potencial del mundo y creo que si potencia esta característica mixta que tiene de poder correr y marcar y al mismo tiempo tener tantas cualidades ofensivas, puede ser de los mejores mediocampistas del fútbol argentino sin lugar a dudas, pero bueno, yo creo que todavía no está tan arriba, pero de todas formas, tremendo partidazo. Bueno, aparte de él, obviamente hay uno que tenemos que mencionar que es Bota, que creo que no sé si es la figura del partido o no, porque siento que es un jugador muy de destellos, verdad que esos destellos son determinantes. Bota estaba siempre donde le pedía jugada,
Y esto es súper importante porque Barcelona realmente no lo pudo descifrar nunca. Lo que le pasó a Talleres con Joao Rojas en menor medida, le pasó en mayor medida a Barcelona con Bota. Súper movedizo, insoportable constantemente, desmarcándose, metiendo un gol a través de una jugada individual de él, en la de que con solamente el cuerpo, con solamente su habilidad con los pies, saca encima un jugador y avanza con el campo libre. Juega muy bien con el desmarque de Girotti y remata. En el segundo tiempo también, volcándose por una izquierda, volcándose por la derecha. Constantemente la movilidad que tiene y que cuando se la pasen es súper difícil quitársela, hace de que sea un problema en sí mismo que esté en la cancha. O sea que ya obliga a uno que lo esté siguiendo, obliga a que siempre estén de cerca, porque si le dan un poquito de espacio ya te hace un desastre total. Realmente Bota es clave en cuanto a su rol y me parece a mí que puede ser una de las importantes piezas que tenga Talleres de cara a octavos de final. Creo que él esté bien, que él no esté expulsado, que no esté lesionado, que pueda jugar todos los partidos de octavos de final, puede ser una de las definitorias entre si pasa o no pasa de ronda, porque es súper importante y creo que sin él, realmente Talleres no puede jugar igual de bien, porque no tiene ningún jugador igual, no tiene ningún nexo. Girotti tuvo un partido muy de esfuerzo, de luchar, de pelear, pero no da para creatividad. Sos está muy volcado a la izquierda y si se la das con espacios y todo, puede hacer desastres también, pero le cuesta muchísimo más crear juego que lo que hace Bota. Y tu mediocampo no es suficientemente creativo como para depender de él para crear juego. Entonces estás muy dependiente de Bota. No como una crítica porque es uno de tus jugadores, pero creo yo que es importante tener algún recambio o algún rol que pueda transformarse. Este primer tiempo se transformó en 2 goles. Además en una situación en la de que Talleres tenía la pelota, dominaba, llegaba, terminaba sus jugadas, no tenía pérdidas innecesarias. Aparecían también a uno de los defensores, Catalán con un gol, Suárez defensivamente bien, luchando mucho con Corozo y también con Preciado. En el caso de los laterales, Navarro para mí fue el más flojo de la cancha en cuanto a Talleres. Algunas jugadas me parece que marcó mal, principalmente cuando estaba quizás emparejado con Corozo o con Preciado. Siento de que muchas veces se equivocó, se veía un poco perdido con unas paredes que hizo Luis Díaz el primer tiempo. Digamos, no creo que haya sido tan consistente. Y Benavides tampoco. Yo creo que fueron 2 de los peores de la cancha en cuanto a lo que significó Talleres, que para mí fue bastante consistente en todos los jugadores. Siento que no fueron tan buenos como quizás el resto de sus compañeros. En el segundo tiempo se abren las variantes desde el banco y eso hace que ya los juegos tácticos, las reacciones que puedas tener, ya tengan una respuesta desde el lado de un nombre propio que cambie la dinámica, no tanto desde una iniciativa o una cuestión que venga del equipo o del juego en sí mismo, sino quizás poniendo un jugador con una característica diferente te ayuda a sobrepasar un momento negativo. Barcelona, sabiendo que estaba quedando eliminado, sabiendo que posiblemente Sao Paulo le gana a Cobresal y que estaba jugándose la vida, sale a jugar con mucha intensidad. Hace un cambio que es Meta Fridiseski, que es un 9, y saca a Corozo, que era el que jugaba por banda derecha. A cambio, Preciado, que era el 9, pero que se notaba que podía ser un extremo, juega de extremo. Desde mi punto de vista, este cambio es interesante desde un solo lado. Y es el lado de la forma física, del talento. No tanto de que tácticamente haya hecho algún cambio. Porque Preciado empezó a hacer lo mismo que hacía Corozo. No es que hubo un cambio real. La diferencia es que jugaste con un 9 más puro. Y que el 9 más puro que tenés ahora va a tener estas características de fuerza física, pivotaje, desmarque o arrastrando marcas cuando tenga que hacerlo. O sea, pasaste un juego más versátil de 2 jugadores que pueden intercambiarse Corozo con Preciado a un juego más tradicional, con un extremo más puro, que fue Preciado como el único jugador que jugaba por esa banda derecha, y con un 9 más puro. Pero yo creo que a nivel creatividad en el cambio no hay mucha creatividad. Es un cambio bastante simple, que viene más de la mano de que Preciado estaba jugando mejor, que Corozo había desperdiciado una jugada clara en el partido y que no estaba jugando tan bien, y que Fridiseski puede ser un jugador que te aporte goles, más que nada las pelotas paradas y demás. Entonces, parece que tiene todo el sentido del mundo. Esto, no creo que por el cambio en sí mismo, también por una especie de envión anímico en cuanto a la charla del vestuario. Supongo que no les queda otra, no tienen nada que perder. Salen a jugar en segundo tiempo con mayor intensidad. Vuelve a aparecer Gaibor, que había desaparecido desde los primeros minutos del primer tiempo. Más presencia adelantada en la cancha. Díaz combinándose con Preciado, soldando pases largos, machacando un poco la zona de Navarro con Preciado, que justamente era para mí uno de los puntos más débiles que tenía Talleres, el pobre venezolano, que para mí fue uno de los jugadores que más intentó atacar desde ese punto de vista con su primera numérica a Barcelona, entonces justamente también era lógico que lo superen, y así termina consiguiendo un gol. El gol es de pelota parada, que termina cabeceando Sosa, pero más allá de cómo llega el gol, que hizo una jugada aislada, no importa, creo que tenía que ver con que estaba mejor Barcelona de todas formas, o el que le pasó a Talleres, consigue el gol de pelota parada, pero que igual estaba mejor. Descuenta el partido a través de presionar más alto, de jugar más rápido,
de no perder tiempo y de... Claro, ese no perder tiempo, ¿cómo se traduce? Y si ahora tenés dos jugadores arriba, más potentes físicamente, es una opción más fácil para llegar hasta arriba. Y como Preciado al principio de esos primeros minutos empezó a ganar pelotas de esos duelos que dividían la pelota, claro, antes te presionaban. Ahora Talleres presionaba menos, porque es uno de los factores que hizo que Talleres para bien peor, que dejó de presionar y fue un poco más pasivo. Entonces, si querías ser vertical, lo podías hacer porque tenías más recursos, más jugadores físicamente fuertes para luchar los duelos. Y si querías ser más paciente, también estabas mejor, porque Talleres te presionó menos, recuerdo yo que estaba 2-0 arriba, y porque estaba muy superior en el primer tiempo. Y bueno, tenías todo el tiempo que antes no tenías. Y creo que ahí tuvo unos minutos en los que Talleres descansó. Y en cambio Barcelona atacó y metió un gol. Y para mí merecidamente. Creo que estuvo bien. No creo que haya tenido un partido increíble en esos minutos, pero estaba siendo superior. Yo pensé que se iban a motivar, siendo un equipo grande de su país, siendo grandes jugadores, y que iban a salir a matar, a buscar, darle vuelta. Pero la verdad que después del gol, Barcelona no tuvo casi nada. Es muy curioso como un equipo tenía todo para reaccionar y no reaccionó. Y Talleres, al contrario, sí lo hizo. Mirá Portilla, cambio para mí definitivamente muy bueno. El mediocampo con Portilla pasa a ser un mediocampo mucho más rasposo que con Portillo. Y Portilla literalmente arranca el partido teniendo una jugada en la que recupera mitad de cancha y avanza en conducción en una transición. Otras jugadas que recupera, otras jugadas que hace buenos pases de distribución. Como que entra y parece ser que es la pieza que estaba faltando para resolver el problema que tenías. ¿Que cuál puede ser el problema? A ver, yo creo que pasa por dos lados. Por un lado tenés el tema físico. Un jugador que había corrido mucho el primer tiempo porque te un partido muy intenso, por un jugador fresco, ya de por sí va a correr más. Pero encima, teniendo en cuenta de que todo el equipo está más cansado y que vas a tener menos intensidad, al ser un cambio defensivo, y encima el jugador defensivo entrar con ganas, porque está fresco, tiene todo el sentido de sumar intensidad y sumar recuperación. Parece un cambio que en sí mismo es obvio que metes un jugador para recuperar la pelota y es un jugador más defensivo. Pero encima tiene todo el criterio del hecho de que estás cansado, de que lo que estás haciendo viene a presionar y quitar la pelota, y si querés tener eso que tenías antes, y que obviamente no puedes cambiar a todos los jugadores, tenés que poner un jugador que además de su frescura traiga un rol que tenga eso. Así que perfecto. Además que no solamente aportó eso. Y ahí Talleres empezó a tener un partido en el que se parecía mucho más a lo que pasaba antes. ¿A través de qué? De un Portilla que recuperaba más pelotas, volver a presionar y... Cuando no presionabas en la salida y dejabas que el rival llegue hasta mitad de cancha, una vez que llega a mitad de cancha, había intensidad en el hecho de perseguir la pelota, amontonarse en la zona donde estaba, intentar pelearla, intentar quitarla, marcar, meter el pie. Hay tipo de situaciones en las que un jugador quiere la pelota y tiene poco tiempo, o que si pierde tiempo ya se le acercan jugadores y le quieren quitar. Y ahí Barcelona volvió al mismo tramo de antes. Es increíble cómo pasó de un tramo en el que estaba súper agresivo a que nuevamente, cuando no le dejaron jugar, no supo qué hacer. Podemos decir que Barcelona solamente estuvo bien en la cancha cuando Talleres fue pasivo. Cuando lo molestó un poco, ya perdió precisión, perdió peligrosidad, perdió profundidad y perdió nivel en sus jugadores. En el segundo tiempo, para mí, la superioridad fue inferior que la del primer tiempo en cuanto a Talleres significa, por el hecho de que Talleres sí dominó el partido, pero lo hizo con menos ocasiones de gol a su favor. Se transformó en un partido más trabado, más de transiciones en las que uno tenía la pelota, otro tenía la pelota, uno tenía la pelota, otro tenía la pelota, pero que ninguno de los dos tenía chances claras, o que no había tantas oportunidades de gol para ninguno de los dos. Y esto obviamente le comía a Talleres. Y si bien estaba a un tiro de empatarlo Barcelona, hay que tener en cuenta que, por un lado, Barcelona no necesitaba el empate, necesitaba literalmente la victoria. Entonces es como que no estaba a un tiro, estaba a 2 tiros. Entonces yo creo que, a sabiendas de esto, es lógico que los de Barcelona ya estaban medio desilusionados porque el partido estaba súper difícil, no estaban pudiendo llegar, avanzar los minutos y no es que con el empate les alcanzaba, tenían que darlo vuelta. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto de que es engañoso decir que estaban a un tiro, y el aspecto de que no lo podían pasar, que estaban difíciles, ya lo hablamos, ¿no? Portilla, Ortegoza también recuperando, saliendo jugando, Ramón Sosa ayudando, a unos cambios que vinieron después también, dando frescura a la cancha, hacían que Talleres, a través de su intensidad, pueda contra una, digámosle, estaticidad que tenía Barcelona. Porque como ya lo hablamos, era muy básico el juego. 2 extremos bien marcados, Rojas en el segundo tiempo no apareció tanto con el primero, no se centralizó, estuvo más en su posición original. Un 9, un jugador que sí se mueve un poco más, que es Díaz, pero que bueno, no puede solo. Y después mediocampistas que para mí son buenos, pero que no alcanzaron. Siento que puede tener mucho que ver con que la estaticidad tiene que ver con, bueno, es mi posición, me adapto a lo que tengo que hacer, y no hay quizás un rol tan complejo dado por un técnico, que es lo que pudo haber sido si Holland estuviera hace más partidos. Desde mi punto de vista, él puede tener que ver con eso. O sea, cuanto hace más tiempo el técnico, más complejo puede ser lo que le diga a los jugadores. Cuanto menos tiempo esté, bueno, hagan lo que tienen que hacer, manténganse en su rol,
Y creo que eso puede tener que ver con una especificidad y con una falta de creatividad, con una falta de mecanismo que tuvo Barcelona. Y creo que Talleres sí lo aprovechó porque sin hacer demasiado, simplemente siendo intenso, marcando bien, teniendo mucha voluntad de jugadores que no deberían tenerla, como Sosa, creo que estuvo ahí como anulando constantemente. Entonces el partido fue avanzando y después en una contra al final lo liquida. Y creo que está bien. Entendió cómo jugarlo, reaccionó perfectamente en cuanto a cambios, en cuanto a intensidad, en cuanto a la intensidad de presionar o la intensidad de que cuando el rival la tenga en zonas que no me gustan, presionar por ahí. O sea, son diferentes tipos de presiones, ¿no? Una presión tiene más que ver con una marca en zonas adecuadas de la cancha, otra presión tiene que ver con presionar en la salida en sí misma y hacer que el rival tenga pérdidas. Esa pequeña diferencia entre presionar arriba y abajo es lo que hace que Talleres en su tiempo tenga menos chances claras. Porque unas de las presiones son más propensas a darte oportunidades y otra de las presiones es menos propensa a darte oportunidades. Creo que viene por ese lado. Pero así todo, una de las presiones es menos arriesgada, que es la del segundo tiempo. Que tiene todo el sentido del mundo porque estás más cansado y porque no puedes permitir que te empaten y que se te metan en la cabeza con que te van a dar vuelta el partido. Entonces, es una manera de dominar el partido presionando y siendo sólido sin correr riesgos. Pero obviamente, sacrificás un poco el tener tantas ocasiones de gol como tengas en el primer tiempo. Así todo, como digo, es la dinámica que le convenía a Talleres. La aprovechó y después, con un gol random totalmente, termina ganando. Y que bueno, lo merece hacer porque la verdad que reaccionó perfectamente. Barcelona creo que, ya te digo, contra un segundo de Sudamericano, dependiendo cuál sea, puede dar muchos problemas. Tiene muy buenos jugadores. Para mí Corozo es bueno, Perezoso es bueno, Ferenczi es bueno, Díaz es muy bueno, Caibor es muy bueno, Sousa es muy bueno. La defensa para mí tiene buenos jugadores, pero bueno, en la Libertadores no la alcanzó. ¿Por qué? Porque Talleres es un equipo que no te perdona, que aprovecha los errores que tenés, que reacciona bien, que tiene un plantel amplio, que tiene cambios que no sé si son jugadores tan importantes, de jerarquía, talentosos, pero que la verdad que tienen una aplicación rápida en cuanto al rol que pueden dar. Y así Talleres se clasificó a octavos y es súper merecido y es tremendo. Y bueno, es uno de los pocos equipos argentinos que ganó esta fecha de Copa Internacionales, que están todos muy flojos. Dígame qué opina.